Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar de Elon Musk y de Twitter, que parece que finalmente sí que comprará esta red social por 44.000 millones de dólares, y eso hizo que las acciones de Twitter repuntaran un 22% cuando se conoció esta noticia. El precio que va a pagar por las acciones, lo tenéis aquí, equivale a 54,20 dólares por acción. Las acciones en el momento de grabar este vídeo están un poquito por debajo, en torno a los 52 dólares por acción. En este vídeo vamos a ir comentando algunas cositas que ha ido diciendo Elon Musk y vamos a hablar de algo que son las super aplicaciones. Así que no os lo perdáis, y si os gusta este contenido, pues os recuerdo que podéis dejar un buen like. Bueno, al día siguiente de conocerse esta noticia, Musk nos ponía un tweet, nos ponía: la compra de Twitter es un acelerador para la creación de X, ¿vale? ¿Qué es esto de X? La aplicación para todo. Y también nos decía que probablemente, pues eso, aceleraría el proceso de la creación de X, la compra de Twitter, de 3 a 5 años, pero podría estar equivocado. Bueno, pues ahora os he preparado unas diapositivas para que veamos a qué se refiere con esa aplicación de todo, ¿no?, que llama él. Él hace referencia a lo que sería una super aplicación o mega aplicación, también se les conoce. ¿Y qué son estas mega aplicaciones o aplicaciones de todo? Pues son aplicaciones que no son muy conocidas en Europa, este tipo de aplicaciones, sí que lo son mucho más en Asia, que es donde realmente se utilizan, y allí funcionan muy bien. Y la idea de este tipo de aplicaciones es tener, pues desde una misma aplicación, que se nos ofrezcan pues un montón de servicios, ¿no? Un conjunto de servicios, pero todo desde la misma aplicación. Algunos ejemplos, lo vamos a ver ahora, serían, por ejemplo, WeChat, que pertenece a Tencent. Por ejemplo, desde una misma aplicación tendríamos mensajería, tendríamos pagos, redes sociales y también tendríamos e-commerce. Algunas empresas como Meta, pues ya veis que están dando también un paso en esta dirección. Por ejemplo, a través de WhatsApp, pues ya os hice un vídeo hablando cómo estaban intentando integrar el e-commerce para sacarle más rendimiento a las aplicaciones. Entonces parece que la idea de este señor, de Elon Musk, pues sería algo así, ¿vale? Crear una super aplicación, que es lo que él llamaba X. Y bueno, parece que le viene muy bien, ¿no? Pues tener Twitter para no empezar desde cero con esta super aplicación. Ahora os quiero poner dos ejemplos que existen de estas super aplicaciones, que ya os digo que se utilizan principalmente en Asia. La primera de ellas es WeChat, que pertenece a la empresa Tencent Holding. WeChat tiene más de 1.000 millones de usuarios mensuales, que se dice pronto, ¿vale? O sea, es una aplicación que utiliza muchísima gente y es parte omnipresente de la vida diaria en China. Vamos, en China prácticamente todo el mundo utiliza esta aplicación de WeChat. ¿Qué cosas se pueden hacer con esta super app? Pues por ejemplo se pueden hacer cosas, aquí os he puesto, desde coger un taxi, un automóvil, un taxi, enviar dinero a tus amigos, familiares, realizar pagos en tiendas y muchísimas cosas más, ¿vale? Todo dentro de la misma aplicación. Parece que esto es un poco lo que quiere replicar Elon Musk. El segundo ejemplo que os traigo es otra aplicación que se llama Grab y se usa en el sudeste asiático. Es una aplicación, bueno, aquí os he puesto una imagen en la que podéis ver Your Everyday Everything App, tu aplicación para todo y para todos los días. Esta aplicación ofrece cosas como la entrega de alimentos, por ejemplo, transporte compartido, podemos contratar a partir de esta aplicación, entrega de paquetes a pedido, servicios financieros, temas de inversiones, bueno, da un montón de servicios desde dentro de la misma aplicación. ¿Por qué quiere hacer algo así Elon Musk? Bueno, pues dice que fuera de Asia no existe nada parecido a esto que estábamos comentando, dice que no existe nada así y cree que puede ser una buena oportunidad crearlo. Y como os decía antes, pues que la compra de Twitter además aceleraría esto, como hemos visto en el tweet, entre 3 y 5 años según él. Aunque también decía que podía equivocarse. Básicamente vives en WeChat en China, decía Elon Musk, porque ya os digo que es algo que todo el mundo prácticamente utiliza en su día a día. ¿Cuáles son los planes de Elon Musk para Twitter? Ahora que parece que finalmente se ha decidido a que sí que lo va a comprar. Ya sabéis, pues todo el lío que hubo, ¿no?, anteriormente. Pero bueno, parece que según las últimas noticias sí que va a comprar Twitter. Musk tiene ambiciosos planes de crecimiento para Twitter. Y entre ellos, pues es el crecimiento de usuarios, que ahora lo vamos a comentar. Y añadir pues nuevas funciones a la aplicación y nuevos servicios podrían ayudar a alcanzar pues esos objetivos de crecimiento de la empresa. Por ejemplo, uno de los planes que tiene pensados es alcanzar, pues en un tiempo, no daba detalles de en cuántos años quiere conseguir esto, pero quiere conseguir que tenga al menos 1.000 millones de usuarios.
y según Reuters actualmente tiene 237 millones de usuarios. Sí que he visto en otros sitios que tiene más millones de usuarios, pero es que también hay muchas cuentas que son bots, ¿vale? Entonces yo aquí interpreto que estos son 237 millones de usuarios reales y lo que él quiere alcanzar son 1.000 millones de usuarios reales. Claro, esto es multiplicar por 4 los usuarios actuales, ¿vale? Es un plan bastante ambicioso. Pero a lo mejor añadir pues nuevas funciones hace que atraiga nuevos usuarios, ¿no? Podría ser, quién sabe. Y también, pues lo que os he comentado, que parece que empresas como Meta, por ejemplo, ya vimos lo que estaban integrando en WhatsApp India, con todo el tema del comercio electrónico, pues también están intentando ofrecer a los usuarios más cosas desde una misma aplicación. En ese caso, pues la cosa iba con el comercio electrónico. También integraron la tienda en Instagram, ahora podemos comprar cosas desde Instagram, ¿vale? Esto lleva ya un tiempo, no es algo nuevo, pero parece que hay más empresas de redes sociales, como puede ser Meta, que se están moviendo en esta dirección. También se habla de la integración de pagos o enviar dinero a través de la propia aplicación de WhatsApp, ¿vale? Esto es algo que podría llegar en el futuro. Y como veis, pues se trata de ofrecer a los usuarios de las aplicaciones, pues cada vez más, que puedan hacer más cosas, más servicios y más funciones desde dentro de una misma aplicación. Y bueno, parece que Musk también quiere avanzar en todo este tema. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que ha sido más breve de lo normal, pero me apetecía hacer un vídeo comentando todo esto. No sé qué opináis vosotros, si os parece una buena compra por parte de Musk, Twitter, o si es una empresa que por el contrario no os gusta. Yo creo que a lo mejor si él mete mano en la empresa, pues puede cambiar muchas cosas que pueden hacer que vaya mejor, aunque realmente, pues bueno, lo veremos con el tiempo, ¿no? Y si realmente, pues de verdad acaba comprando la empresa y no nos dicen de aquí a un tiempo que finalmente no se va a comprar. Así que nada más, chicos, recordad que si queréis apoyarme podéis dejar un like aquí abajo, que es completamente gratis. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que también es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.